A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a todos nuestros queridos amigos y hermanos a su programa Esperanza de Vida. Les hemos dicho tantas veces y lo volvemos a repetir, no sabe lo contento que nos pone saber que hay hermanos y amigos que nos esperan para escuchar estos programas que son pura enseñanza de la Biblia, nada de religión. Aquí no tenemos religión que ofrecerles, solo tenemos la palabra de Dios, que es lo único verdadero que existe en este mundo. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Hoy día le traemos un programa que seguramente le va a sorprender, como todos los programas que les traemos de la palabra de Dios. Y le hemos titulado No puede estar nada ni la familia antes que Dios en nuestro corazón. ¿Me entienden? No puede estar la familia en nuestro corazón primero que Dios. Y esto lo veremos por las palabras mismas que dijo el Señor Jesucristo. El que ama a padre, madre o hijo o hermano más que a mí no es digno de mí. Y esto porque el Señor lo quiere todo o nada. El Señor no quiere cosas mediocres. O somos todos para Él o no somos nada. Así que, amigos, sean todos muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, ustedes ya se habrán dado cuenta de lo que vamos a hablar, de que nada puede estar antes que Dios en nuestro corazón. Porque si eso pasa, nos convertiríamos en idólatras. Todo lo que está en tu corazón, y hablo a mis queridos hermanos, antes que Dios, que ocupe el primer lugar, eso se llama idolatría. Dios debe ser el primero, después nuestra esposa, después nuestros hijos y después nuestros hermanos en la iglesia. La palabra de Dios nos habla tan claramente en cuanto a esto. Es decir, la familia siempre ha sido un obstáculo grande para quienes quieren servir al Señor. Y como veremos, por ejemplo, en el caso de Abraham, donde leyó primeramente nuestro hermano, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Es decir, toma a tu esposa y ven a una tierra que yo te mostraré. Pero Abraham no hizo caso. Salió con su papá, con su mamá, con sus hermanos, pero esto no fue lo que le dijo Dios. Dios lo necesitaba a él, solo. No necesitaba a su papá, ni a su mamá y hermanos. Por eso le hizo, sal de tu tierra y de tu parentela. Quiero decirles que él se retrasó mucho, porque tuvo que esperar que su padre muriera, para poder él obedecerle en 100% a lo que Dios le había dicho. Esto tenemos desde un comienzo, que esto ha sido así. La familia no puede estar antes que Dios en nuestro corazón. Siempre Dios tiene que ser el primero. En el caso de Abraham, él se retrasó y tuvo que esperar hasta que su padre Taré muriera para poder continuar hasta donde Dios le había dicho que era la tierra de Canaán. Y se pegó en su estirpe un sobrino que era Lot, porque su papá había muerto también y también lo llevó. Y ustedes saben cuántos problemas le trajo Lot a Abraham. Sí, le trajo muchos problemas. Por esto Dios dice que los enemigos del hombre serán los de su casa, su familia. Que muchos dicen que la familia es el peor cuchillo y en parte tienen mucha razón. Pero en este lado espiritual que les hablamos, mis queridos amigos, Dios merece ser el primero y merece lo mejor de tu vida y de mi vida. No podemos darle cosas mediocres a Dios. No, Él se merece lo mejor, porque Él nos amó hasta lo sumo, hasta el tope, a tal punto que dio a su Hijo, el Señor Jesús, para que viniera a morir en la cruz por tus pecados y mis pecados. Me acuerdo de una historia que leí tiempo atrás de un misionero que estaba en el río Ganges
y él estaba parado mirando el río y vio pasar una señora con un niñito inválido en el brazo y con una niñeta bien rubiecita de la mano caminando. Como a la hora la señora volvió, pero venía así la niñita. Y el misionero le preguntó, ¿y qué pasó con su otra hija? Entonces le dijo, se la tiré al río Ganges porque se la ofrecía a mi Dios. Pero señora, le dijo, ¿y por qué no le dio el niño enfermo que tiene en brazos? Y le dijo, mire, no sé cómo será su Dios, pero nosotros siempre acostumbramos a darle lo mejor a nuestro Dios. ¡Qué tremenda enseñanza! ¡Qué tremenda enseñanza! No acostumbramos a darle las cosas falladas, por así decirlo. Siempre le damos lo mejor. Si esta fuera nuestra actitud como hijos de Dios, yo creo que nuestras vidas serían otra cosa. Bueno, ya hablamos de Abraham y ya sabemos que él, por amar más a la familia que a Dios, tuvo que esperar que su papá muriera para poder estar libre para ir en pos de Dios. Quiero decirles que en el capítulo 2 del libro a Levíticos y en el versículo 11, allí está hablando de las ofrendas y dice en el capítulo 2 y el verso 11, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque es símbolo del pecado. Y mire que dice, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ahora, la miel es algo natural, es como la familia, también es algo natural. Y no podemos mezclarlo con las cosas de Dios. Mira Dios que es sabio, ¿eh? Desde un comienzo nos está advirtiendo de que la miel es algo natural como la familia y no se podía echar con los sacrificios. No se podía contaminar con los sacrificios. Había que separarlo. Es como nosotros como cristianos, como padres, cuánto yo quisiera llevar a mis hijos y convertirme por ellos, pero no puedo. Porque esto es una responsabilidad personal de cada hijo de Dios. Nosotros le podemos instruir, nosotros le podemos mostrar el camino, nosotros le podemos decir que Dios les espera, pero si ellos no quieren, Dios no les va a forzar. Porque Dios nos ha dado un libre albedrío a todo ser humano, sea hombre o sea mujer. Nosotros como padres tenemos una tremenda responsabilidad para con nuestros hijos, sí, de mostrarles el camino verdadero. ¿Y sabes por qué? Porque en el colegio no lo van a aprender, en la calle no lo van a aprender, entre sus amigos no lo van a aprender, en la universidad no lo van a aprender, en ninguna otra parte que no sea el hogar. ¿Dónde le enseñas tú? ¿Le estás enseñando a tus hijos buenos modales, principios escriturales? ¿Tú le estás mostrando el camino de la salvación a tu hijo? Es una gran responsabilidad que tienes, querido padre. Y si la has descuidado, ay de ti, igualmente a las madres. Porque le podemos enseñar buenos principios, muy bien, en nuestra responsabilidad. Modales, muy bien, excelente. Le podemos mostrar que sean corteses, muy bien. Pero le estás mostrando el camino de salvación. ¿Le has dicho a tu hijo qué va a ser de él si muere, dónde va a ir su alma? ¿O tú mismo, padre y madre, te has preguntado esto alguna vez? Estamos viviendo en un mundo, en una cultura que no quiere saber nada de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque ellos, si se acercan a Dios, la luz de la palabra de Dios le va a mostrar su pecado. Y ellos no están capacitados para enfrentar el pecado. Prefieren ignorar a Dios y seguir pecando. Y esto pasa con todos los seres humanos. No crea que con algunos, con todos los seres humanos. Estamos en esta cultura que ha sacado a Dios de los colegios, de las universidades, de los hospitales. De todas partes han quitado a Dios porque no quieren nada de Dios. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Porque Dios, en su inmenso amor, en su gracia inigualable, mandó al Señor Jesús para que muriera en la cruz por ti y por mí, porque nosotros no éramos capaces de acercarnos a Dios, ni podíamos congraciarnos con Dios en manera alguna, porque somos pecadores. Y nuestro pecado nos separa de la santidad de Dios, de la presencia de Dios, y nos priva la entrada al cielo. Y todos somos pecadores. No hay nadie en este mundo que no sea pecador, porque nacemos en este mundo con el germen del pecado. Es decir, lo traemos impreso en nuestro interior, en nuestras venas. Por así decirlo, el veneno lo traemos en la sangre. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? Nadie. ¿Quién le enseña a ser soberbio, a querer mandarse solo? ¿Sabes que nuestros hijos nacen como animales salvajes? ¿Te has dado cuenta de esto? Sí. Nacen como animales salvajes. Y si tú no les guías por el buen camino, oye, será terrible
Porque hay muchos padres que han querido pararle cuando los niños tienen 10, 12 años y ya no lo puedes hacer. Recuerdo una señora una vez fue donde un pastor y le preguntó que a qué edad debía comenzar a disciplinar a su hijo. Y el pastor le dijo, ¿qué edad tiene su hijo? 1 año. Ya llevo 1 año perdido, señora, le dijo. ¿Te das cuenta? Estamos viviendo en días en que los hijos hacen lo que quieren. Gritonean a los padres, gritonean a las madres, buscan su camino solo. Déjame tranquilo, yo hago lo que quiero. Son como animales salvajes. Y creo que no me equivoco. Si estoy hablando a padres, a madres que están pasando por esto, me darán su venia que estoy hablando la verdad. Pero sabes, querido amigo, el hogar es la mejor escuela donde tú puedes mostrarle el camino y el temor de Dios a tus hijos. Es tan fácil tener una Biblia, tú la puedes bajar en tu celular y comenzar a leerla con tu familia. No te digo que la expliques, no, que la leas solamente, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y te voy a anticipar algo, si tú comienzas a leer la Biblia con tu familia, con tus hijos, nunca vas a ser el mismo, nunca, porque el poder de la palabra de Dios actuará en ti y en tu familia. El poder de la palabra y la palabra de su poder harán la transformación en tu vida. Bueno, si volviéndonos acá a donde estábamos, la familia, por así decirlo, el Señor mismo lo mostró en Marcos. Mira, en Marcos llega el momento en que la madre, María, por si acaso, y estoy hablando a mis queridos amigos católicos, lean Marcos 3. María llamó a sus hijos, los hermanastros del Señor Jesús, y les dijo, ¿por qué no vamos a buscar a Jesús y le traemos? Porque está loco, está fuera de sí. ¿María dijo eso del Señor Jesús? Sí. Véanlo ustedes en Marcos el capítulo 3 y ahí lo van a encontrar. Por eso digo, ¿cómo algunos pueden creer que María es la mediadora cuando en la Biblia no sale en ninguna parte? Ella misma dijo que el Señor Jesús estaba loco y lo fueron a buscar para llevárselo a la casa. Y el Señor Jesús está hablando a una gran multitud y le mandan a decir, Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. El Señor sabía ya. No olvidemos que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Y cuando le fueron a decir al Señor Jesús, Él dijo, ¿quién es mi madre? O sea, en un tono que quizá nosotros, que falta de respeto. No. Es que Él estaba ocupado en las cosas de Dios. No olviden que cuando el Señor tenía 12 años se quedó en el templo. Cuando fueron José y sus hermanos, Él se quedó allá 3 días. Y después cuando lo encontraron dijeron, ¿por qué nos has hecho así? Le dijo María. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? María no entendió nada, pero guardaba estas cosas en su corazón. Bueno, y cuando llegaron donde el Señor Jesús le avisaron que su madre, y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y volvió su a la muchedumbre que tenía, que le estaba hablando. Aquí están mis hermanos, mi madre, a quien yo amo. Estos son mis hermanos. ¿Qué hizo el Señor Jesús allí? ¿Hizo algo errado? No, Él no puede hacer algo errado. No te olvides que aún estando en la cruz el Señor Jesús colgando, estando Juan y María allí, el Señor le dice, Juan, he ahí tu madre. Por decirlo, hazte cargo de ellas, porque no quiero que se quede desamparada. Y le dice a ella, mujer, he ahí tu hijo. Él me va a reemplazar a mí. ¡Qué maravilloso! Estando en el sufrimiento más denso, el Señor se acuerda que su madre no podía quedar desamparada. Y la dejó con Juan, aquel que escribió el Evangelio, escribió 3 cartas y escribió el Apocalipsis. ¡Ay, qué maravilloso todo esto que Dios nos da a entender por su palabra! Ustedes se dan cuenta de esto. Bueno, si el Señor nos mostró este camino, si nos mostró esta senda de que Él debe ocupar siempre el primer lugar, ¿por qué nosotros vamos a bajar el nivel que Dios nos ha mostrado? No es cierto que no podríamos hacerlo. No, vamos a volver más tarde de esto, pero quiero que vayamos ahí a 1 Samuel, capítulo 18. Mira, allí está hablando de Jonathan y de David. David era un joven pastor que su padre le mandó a dejarle alimento a sus hermanos que estaban en la guerra contra los filisteos, y había un paladín que medía más de 3 metros, que se llamaba Goliat, y este salía todos los días y desafiaba a los escuadrones de Jehová, diciéndole, pásenme un hombre de ustedes para que pelee conmigo.
Si él me mata a mí, nosotros seremos vuestros siervos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros siervos. Y no había nadie. Todos temblaban. Aún Saúl, que era el rey, que medía más de 2 metros, fíjate, no se atrevía a ir a pelear. Y David llegó en ese momento, bueno, todo esto está en los planes de Dios. Y escuchó a este paladín que desafiaba y blasfemaba el nombre de Jehová. Y él preguntó, ¿qué harán al hombre que venza a este gigante? Bueno, le dijeron que a la familia le iban a eximir de los impuestos y todo lo demás, y que le iba a dar una hija al rey para que se casara con él. Entonces David mandó a decir a Saúl, yo quiero ir a pelear con él. Y llevaron a David ante Saúl, y Saúl dijo, tú eres muy muchachito, le dijo, lo menospreció, tú no puedes, Goliat es un hombre viejo, un guerrero viejo, tú no podrás contra él. Entonces dijo, pero yo quiero ir a pelear con él. Y le pusieron una ropa, un traje para que fuera. Dijo David, yo no puedo andar con esto nunca, me he puesto estas cosas. Yo voy a pelear con él. Y tomó su honda y recogió 5 pridas del arroyo cuando el gigante venía hacia él. Y David le dijo, hoy Jehová te vencerá, yo te venceré, y le daré tu carne a las aves de los cielos. Y el hombre maldijo a David, le tiró una lanza seguramente, y David tiró una sola piedra, escúchame, y tenía un solo hueco en el casco, aquí en la frente, y ahí le enclavó la piedra, y lo tiró al suelo. Y corrió, tomó con su propia espada de Goliat, y le cortó la cabeza. Y los filisteos huyeron, y salieron todos los israelitas siguiéndolo. Claro, ahora que estaba vencido, el gran obstáculo de ellos. Bueno, Jonatán quedó sumamente impresionado con la actitud de David. Por esto es que ustedes ven del capítulo 18, del 1 al 5, cómo Jonatán dice que el alma de él quedó pegada con la de David, porque se dio cuenta que él fue el salvador de Israel y su propio salvador. Incluso cuando hicieron un pacto allí, y Jonatán le ofreció todo lo que era de él, su capa, su talabarte, su espada, sus flechas, todo, porque tú eres digno, le dijo, yo no soy digno de estas cosas. Entonces, esto a David seguramente como le incomodó un poquito, pero lo aceptó. Quiero decirte una cosa, David fue un ejemplo de valor, de tenacidad, de dependencia de Dios. Jonatán, que era uno de los hijos mayores de Saúl, quedó tan agradecido de David que hicieron un pacto. ¿Y qué fue el pacto? Que cuando él llegara a ser rey David, porque allí él se reveló que David iba a ser el rey, toda la descendencia de Jonatán, David le había perdonar. Si moría David, la descendencia de David, Jonatán la iba a preservar. Y este fue el pacto que se hicieron ellos. Y una de las cosas que quiero mostrarte, ¿por qué Jonatán no reinó con David? Cuando él le dice en el capítulo más adelante, cuando tú seas rey, yo voy a estar a tu lado. Pero nunca fue. ¿Sabe por qué? Porque amaba más a su papá que a David. El hecho de que él nunca se decidiera a seguir a David mostró que su padre era más importante que David. Es verdad que hizo mucho por David, esto no lo podemos desconocer, pero nunca siguió a David. Y quiero decirte que si Jonatán hubiese seguido a David, habría reinado con David 40 años en la tierra de Israel. Pero no lo hizo, porque él amó más a su familia que a David. Esto es lo que te digo. Si tú estás amando más a tu familia que a Dios, no estás bien, hermano. Si Dios no es lo primero en tu vida, tú no estás siendo un verdadero discípulo del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Sabe por qué dijo esto el Señor? Porque Él lo dejó todo en el cielo por ti. Dejó las alabanzas, dejó el honor, dejó la gloria, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Él lo dejó todo por ti. Y es mucho que Él te pide que tú lo des todo por Él. ¿No es cierto que no se iguala en ninguna manera? Jonatán tuvo muchos momentos muy cerca de David, pero desgraciadamente, si ustedes leyeron capítulo 20, del 1 al 4, después el 23, que es la última vez que se ve con Jonatán, y después no se vieron más, porque murió en la batalla Jonatán, y David siguió con vida, y llegó a ser rey de Israel por 40 años. Amigos y hermanos, puedo contarles muchas historias de jóvenes
que sintieron el llamado para irse como misioneros a otra parte, a otro país, pero el abrazo del papá, el abrazo de la mamá pudo más que Dios. ¿Sabías esto? Sí, esto ya se ha visto mucho a lo largo de toda la historia. Por esto el Señor dice que si tú amas padre, madre, esposa e hijo más que a mí, no eres digno de mí, dijo el Señor Jesús. Y qué razón tenía para decirlo, ¿verdad? Jonathan podría haber reinado con David 40 años, con su familia, pero por amar más a la familia que a David, que era símbolo del Señor Jesús, perdió su vida. Pero con todo esto, David, en su fidelidad para con su amigo Jonathan, que lo sintió mucho cuando murió, cuando era rey, preguntó si alguien sabía una descendencia de Jonathan. Y Siba dijo: yo sé dónde hay un hijo de Jonathan que está lisiado de ambos pies y se llama Mefiboset. Y esto lo pueden encontrar en 2 Samuel 9. Y estaba lisiado de ambos pies porque cuando perdieron la batalla y murió Jonathan, la nodriza tomó al niño y salió corriendo y se le cayó y seguramente se le quebraron las piernecitas. Y era inválido. Y David lo mandó a buscar. Imagínate tú cómo habrá sido el corazón de este muchachito cuando llegan a la casa a golpearle y le dicen: el rey te quiere ver. Él pensó que le iban a matar. Y cuando le vio David, él dijo: ¿para qué mira a un perro muerto como yo que no sirvo para nada? Y ahí le dijo que hicieron un pacto, David y Jonathan, de que él iba a tener misericordia de la descendencia de Jonathan. Y le devolvió todas las tierras que pertenecían a Jonathan. Qué maravillosas estas historias que hay, tan verídicas, son verdaderas, nadie las ha inventado. Cualquiera puede pensar que un cuento, no, es una realidad. Por esto te digo, querido amigo, querido hermano, ¿hay algo que está antes de Dios en tu corazón? Si esto es así, yo te quiero decir que eso se llama idolatría. ¿Puede un hijo de Dios cometer idolatría? Por supuesto que sí. La primera carta de Juan, el último versículo del capítulo 5 dice: huid de la idolatría. Y no está hablando de imágenes, está hablando de las cosas que se anteponen antes de Dios en nuestro corazón. Qué claro es Dios para hablarnos todo esto, ¿no es cierto? Mira, en Lucas, vamos a avanzar un poco más, el capítulo 9 y el verso 57, Lucas 9, 57, allí dice que yendo uno de ellos le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¡Qué buena disposición! ¡Excelente! Pero el Señor le dice: mira, tienes que considerar el costo. Las aves tienen nidos, los animales tienen guaridas donde esconderse en la noche. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, el Señor nunca tuvo una cama propia, nunca tuvo una casa propia aquí. No, nunca tuvo. No te olvides que habían mujeres que le lavaban la ropa y le llevaban alimentos. Y el hogar preferido del Señor Jesús era en la casa de Lázaro, María y Marta. Cuando el Señor le dice esto, el hombre no responde nada, porque él tenía otras perspectivas, no esas. Era como Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, que cuando salieron al primer viaje misionero Pablo y Bernabé, su tío le dijo a Pablo: ¿por qué no lo llevamos como ayudante? Ya, llevémoslo. Y lo llevaron. Pero él, al ver la vida dura de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, que a veces no dormían mucho, que a veces dormían en el suelo, no, de Panfila se devolvió para su casa. No, él no aguantó esto. Y en la segunda vez, cuando quisieron ir a recorrer las iglesias, Bernabé dijo: tomemos a Juan Marcos y llevémosle. Y Pablo dijo: no, porque nos abandonó una vez y lo va a volver a hacer. Y hubo tal desacuerdo de Pablo con Bernabé que se separaron. Y sabes que nunca más encontramos después a Bernabé en el viaje misionero. A Pablo con Silas sí, pero a ellos nunca más. Es obvio saber quién se equivocó, ¿no es cierto? Es que la experiencia tiene que decirnos algo. Bueno, después hay otro hombre allí que el Señor le dice: sígueme. Y él le dijo: deja que vaya y entierre primero a mi padre. Ahora, no es que había muerto. Era la costumbre en Israel que el hijo mayor no podía irse de la casa hasta que enterrara a su papá. Ahí podía salir. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios. Dios está primero. Y después que le dijo el Señor a otro: te seguiré. El otro le dice: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Esto es lo que le pasó a Jonathan. Esto es lo que le pasó a Jonathan. El abrazo de la familia es un amarre, porque la mamá se pone a llorar, los hermanos, su papá se pone a llorar. Entonces esto
doblega el corazón. Y es por esto que la familia no puede estar antes de Dios. Mi hermano, si Dios está primero en tu vida, el Señor te va a bendecir y tú vas a hacer grandes cosas en la mano de Dios. Sí, tú vas a hacer grandes cosas en la mano de Dios. Gira un poquito la página en el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas y el verso 25. Tú lo puedes leer todo en casa. Mira, grandes multitudes iban y el Señor dice, si alguno viene a mí, y nota ahora, no aborrece, padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No lo estoy diciendo yo. Léelo por favor y subráyalo en tu Biblia. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y lo último, el verso 33, dice, así cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no algunas cosas, no puede ser mi discípulo. ¿Necesitamos algo más claro que nos diga la palabra de Dios? No, ¿no es cierto? Estamos como el Señor nos manda. El Señor está primero. Te hago una pregunta, querido hermano. ¿Cuál es tu primer pensamiento en la mañana cuando despiertas? ¿Es el Señor? ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios cada día? ¿Estás llenando tu corazón, tu mente con la palabra de Dios para evitar el pecado de la mente? Ojalá nuestras vidas estén llenas de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Si a veces te despiertas a las 3, 4 de la mañana, tú sabes que a veces esto nos pasa porque somos despertados para ir a adorar al Señor, para ir a adorar a Dios. Yo les comparto, amigos, yo me he despertado 3, 4, 5 de la mañana y voy al living y allí me arrodillo y comienzo a hablar con mi Dios. Porque por algo desperté, no fue una casualidad. Y ruego por los que conozco, mis familiares, y alabo, bendigo el nombre bendito del Señor Jesús. No sé a ustedes si les pasa esto, pero yo sé que a todos nos pasa. Mi amigo, tú que no conoces al Señor, tú que no eres salvo, tú que no tienes la vida eterna, te quiero decir algo. Es peligroso escuchar el Evangelio, porque te hace responsable para con Dios. Y después no tienes cómo justificar que no supiste o que no entendiste. No. Mira, cuando uno se hace responsable y entiende que es pecador, entiende que como estaba rumbo al infierno, pero que Cristo te quiere salvar, te quiere perdonar, que te quiere dar la vida eterna gratuitamente, y tú no lo quieres hacer, no tienes cómo justificarte cuando Dios tenga que juzgarte. Hay muchos en el infierno hoy día que están diciendo, yo pensaba, yo creía, yo esperaba, pero no fueron a consultar la palabra de Dios. Mi amigo, lo único seguro y verdadero que tenemos es la palabra de Dios. No tenemos otra cosa. Te pregunto a ti, mi hermano, ¿quién está primero en tu corazón? ¿El Señor Jesús? ¿Está Dios en primer lugar en tu corazón? Piénsalo. Porque si está Dios en el primer lugar de tu corazón, tú eres un hombre o una mujer de oración, tú eres un hombre o una mujer que se alimenta de la palabra de Dios, tú eres un hombre y una mujer que está creciendo cada día en las cosas del Señor. ¿Es esto así en tu vida? ¿Quién está primero en tu corazón? ¿Sabe, amigo? Cuando dice el Señor, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, ha tomado un vuelco tan errado de eso, porque muchas personas le he escuchado decir, bueno, mi cruz es que tengo un hijo que me salió con síndrome de Down. ¿Dónde sale eso que esa es la cruz? No. O un hijo que se me cayó en la droga, esa es mi cruz. No. O un hijo que está metido en el alcohol. No. ¿Sabes cuál es la cruz que tenemos que llevar cada día? La obediencia a la palabra de Dios. Porque a la carne no le gusta leer, a la carne no le gusta obedecer a Dios y al diablo menos. Entonces tenemos una lucha diaria contra la carne, contra el diablo y contra el mundo, los que somos hijos de Dios. Por eso te pregunto, ¿quién está en primer lugar en tu corazón? La familia no puede estar, porque estaríamos diciendo a Dios que Él no habló la verdad, que está equivocado, pero sabemos que Dios no se equivoca, ¿no es cierto? El que no toma su cruz y sigue, no, pues digno de mí, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor. El Señor quiere todo de ti o nada. No podemos darle pocas cosas. La iglesia en la tierra, lo primero que cayó fue que perdió el primer amor. Aquel amor que uno cuando se convierte al Señor, Dios es todo para uno. Dios está en primer lugar, pero con el paso del tiempo,
Si somos descuidados, eso pasa a segundo plano. Te pregunto, si no tienes a Cristo en tu corazón, si nunca has hecho una profesión de fe, si nunca has reconocido que Cristo es tu Salvador y le has abierto tu alma para que el Espíritu entre y te transforme y te haga una nueva criatura, no importa quién seas, no importa qué tengas, no importa qué puesto ocupes en una iglesia, si no tienes a Jesucristo, nunca vas a entrar al cielo. Porque el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Más claro? No sé. Yo no sé qué más claro decirte, mi amigo. Jesucristo es el único camino al cielo. Y si no tienes a Jesucristo, estás desviado del camino verdadero que la Biblia nos presenta en su palabra. Y mi hermano, si quieres servir al Señor, te va a costar todo. Dice allí en Timoteo que todos los que quieren vivir para Dios van a padecer persecución de su familia, de sus hermanos en la iglesia, escúcheme, de los hermanos en la iglesia, de todos sus conocidos. Yo he escuchado esto. Cuando hermanos quieren hacer la voluntad de Dios, nos falta que diga, ¿y este se cree santurrón ahora? ¿Te das cuenta? Como la misma iglesia echa para abajo a veces los hermanos, pero cuando uno tiene su vista puesta en el Señor Jesús, nada lo va a hacer desistir. Te pregunto, mi querido hermano, ¿quién está en el primer lugar de tu corazón? Mi hermana, ¿quién está en el primer lugar de tu corazón? Que esto te haga pensar y te haga reaccionar para el bien de tu alma y para el beneficio de todos tus familiares. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final una vez más de la enseñanza que dejamos con ustedes y esperamos que sea de mucha bendición para todos nuestros queridos amigos y también para nuestros hermanos. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, entrégale tu vida en este momento y sé salvo para toda la eternidad. Que así sea. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.